Mi nombre es Enoc Príncipe Ayala y por la gracia de Dios yo nací en un hogar cristiano. De hecho, mis padres se casaron en la Iglesia Bautista Central, que ahora está en Tahuantinsuyo, Lima, pero que en aquellos años estuvo en el mismo centro de la ciudad de Lima, la capital del Perú. Ellos me pusieron estos nombres, Enoc Abdías, y yo agradezco a Dios por los padres que me dio y por la formación que comencé a recibir desde muy temprana edad. Yo recuerdo que a los 6 años nos visitó un grupo de hermanos que tocaban instrumentos, que tenían una orquesta muy bonita, cantando himnos, y eso fue algo muy impactante para mí, me llamó mucho la atención, pero lo que más me llamó la atención es que ellos luego hablaban de Cristo, hablaban de la condición del hombre sin Cristo, hablaban de la salvación en Jesús, y a todos aquellos que pasaban adelante para recibir a Cristo, pues les daban un librito de Juan. Yo tenía 6 años y para mí esos libritos eran muy llamativos, entonces, si no me equivoco, pasé hasta en 2 oportunidades al frente, pero solamente para recibir el librito. Aún así yo entendí lo que Cristo había hecho por mí y lo que pasaría conmigo de morir sin Cristo en mi corazón. Bueno, fue así que a la edad de 7 años hubo un fuerte temblor allá en la ciudad de Lima, y estando yo en el colegio, en la escuela, me asusté mucho porque vi que circulaban por allí algunos ladrillos moviéndose, y eso me causó mucho temor. Yo pensé seriamente en la muerte y también pensé que si yo moría sin Cristo me iría al infierno. Fue así como esperé ansiosamente el día domingo para hablar con mi maestra de la escuela dominical y decirle: hermana, yo quiero recibir a Cristo, yo no quiero ir a la condenación, yo quiero ir al cielo con Jesús. Y gracias a Dios que, aunque no recuerdo el día exacto, pero sí un día domingo después de la escuela dominical, mi maestra me guió a los pies de Cristo, y yo agradezco al Señor porque desde los 7 años Él me dio la salvación, me dio el perdón de mis pecados y la vida eterna segura en el cielo. Aunque yo recibí a Cristo a los 7 años, lamentablemente no fui fiel al Señor en toda mi juventud. Yo con mi hermano, que es mayor que yo por 1 año, íbamos fielmente a la iglesia, aún a las reuniones de jóvenes, aunque éramos niños. Nos gustaba estar frecuentemente en la iglesia y aprendí mucho, escuché mucho de la palabra de Dios en aquellos años. Sinceramente, yo no entendí todo lo que escuchaba, pero lo retenía, lo escuchaba, y eso luego hizo un efecto en mi vida. Gracias a Dios por eso. Bueno, a la edad de los 13 años yo me aparté del Señor, me aparté de la iglesia, tuve una conducta muy rebelde en el hogar. A la edad de los 13 años yo me incliné por andar con amigos, y también me incliné por andar en algunas actividades de protestas, de luchas estudiantiles. En aquellos años estaba gobernando el Perú una dictadura militar, y eso propiciaba que obreros, estudiantes, universitarios y colegiales también frecuentemente hiciéramos movilizaciones, marchas, protestas en las calles, y eso atrajo mi atención. Es así como entre los 13 y los 17 años estuve inmerso en esas actividades. Sin embargo, cerca ya a los 17 años, uno de mis supuestos amigos me amenazó fuertemente. Entonces yo dije, no tengo ninguna protección con ellos. Yo me he vinculado con ellos para estar protegido, para no estar solo cuando haya peleas o discusiones con otros barrios, pero mi propio amigo me amenaza. Entonces eso me decepcionó, hizo que yo me apartara de ellos. Y en segundo lugar, también en el Perú empezó la lucha subversiva, es decir, empezó el terrorismo comunista, y algunas personas que yo conocía estaban en ese movimiento y querían que yo participara de ese movimiento. Obviamente yo no acepté, porque en esos momentos
Yo lo que les dije fue que yo todavía creo en Dios. Yo no podía participar. Claro que ellos decían, pero no hay problema, tú haces tus oraciones y luego peleas con nosotros, no hay ningún problema. Pero yo ya sabía lo que viene después. Eso fue lo que hizo Mao, lo que hizo Fidel Castro, lo que hicieron muchos grupos comunistas. O sea, primero, para tener el apoyo de la gente, le dicen, no hay problema, sigue creyendo lo que tú piensas, sigue practicando tu religión, no hay ningún problema. La cosa es que nos apoyes. Pero una vez que ellos llegan al poder, entonces hacen una limpieza, entre comillas, de esa gente. Y aquellos que les apoyaron luego terminan muertos. Ya se había visto en la Revolución Cultural China, por ejemplo, que fue lo que hizo Mao, ¿no? Primero, no hay problema, pero después yo ya sabía lo que venía. Y yo les dije, no, yo todavía creo en Dios y yo no puedo participar de esto. Dios permitió que yo ingresara a trabajar en un taller de mecánica porque yo estaba estudiando mecánica automotriz. Y allí Dios trajo a mi vida un hermano, Víctor Zorrilla. Este hermano, desde el primer día que llegué al trabajo, me comenzó a hablar de la palabra de Dios y hacerme recordar muchas cosas que yo conocía. Yo no sabía cómo quitármelo de encima, pero el hermano insistentemente me hablaba una y otra vez. Él, todos los días sábados que teníamos libre, ya no trabajábamos, él tenía un megáfono y con ese megáfono predicaba por las calles de Lima, en los buses, en los parques, en las plazas, en todo lugar. Y aunque yo todavía no me había puesto a cuentas con Dios, Él me invitó a participar con Él en esas predicaciones. Fue así como después de 2 meses más o menos de estar luchando con Dios, yo me reconcilié con Él, me rendí al Señor, arreglé mi vida, me puse a cuentas con Él y con más ganas comencé a participar con Víctor en la predicación de la palabra allí en la ciudad de Lima. Fue una experiencia muy entusiasta para mí, muy conmovedora para mí. Tal es así que llegó un momento clave. Alguien nos ofreció postular a la policía en la rama de automotriz y de esa manera asegurar nuestro futuro. Nos ofreció esa ayuda y era posible, era factible, teníamos las puertas abiertas para poder entrar. Pero en ese momento yo entendí que Dios no quería que yo esté solamente como un hermano en la iglesia o como un diácono en la iglesia. Yo había conocido hermanos, líderes en mi iglesia que eran militares y a veces ellos no podían congregar porque les tocaba turno, les tocaba guardia. Y yo entendí, yo comencé a pensar, no, yo no creo que eso es lo que Dios quiere para mí. Así que decidí más bien en ese momento dedicarme a la predicación de la palabra de Dios. No sabía cómo, no sabía de qué manera Dios me iba a usar, pero en ese momento entendí que Dios no quería para mí una dedicación, un servicio parcial, sino un servicio pleno y completo. Justo en esos meses llegaron a mi iglesia un grupo de estudiantes del Seminario Bautista del Perú. Y conversando con ellos y viendo el trabajo de ellos, yo dije, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesito para prepararme. Y gracias a Dios es que en el año 1985 pude concretar ese deseo de estudiar en el Seminario Bautista del Perú para tener así una formación ministerial más sólida. Dios usó el seminario para darme una formación básica y también Dios abrió las puertas para que luego tuviera estudios en Calvary Baptist, en un seminario en Lansdale, en Filadelfia, Estados Unidos. Y de diversas maneras el Señor ha estado obrando en mi vida y haciendo de mí un instrumento para su gloria. Bueno, yo quiero agradecer por el privilegio que tuve de nacer en un hogar cristiano y la formación que tanto mis padres como la iglesia me dio en los primeros años de mi vida. Quiero agradecer a Dios por ello y decir a aquellos que también han tenido ese privilegio que no lo menosprecien,
A veces el mundo suena o se ve tan atractivo y a veces el enemigo usa diferentes fuerzas para hacer pensar a quienes hemos tenido esa crianza de que no conocemos la vida, de que nos hemos perdido mucho allá afuera. Y la verdad no es esa. La verdad es que nos hemos salvado de mucho allá afuera. Dios, al ponernos en un lugar así, realmente nos ha librado de grandes problemas y de situaciones quizás irreversibles en nuestras vidas. Adolescente, joven, que has tenido ese privilegio de nacer bajo padres creyentes, no menosprecies ese privilegio grande que Dios te ha dado. Al contrario, agradece a Dios, sométete a Dios, somete a tus padres, hónralos, respétalos. Perfectos no son, pero son los instrumentos que Dios ha puesto en tu vida para ayudarte, para tu bien. No pienses que en el mundo y bajo las fauces del enemigo las cosas son mejores que bajo el reinado de Dios, que bajo el gobierno de Dios. No pienses eso de ninguna manera. También agradezco a Dios porque usó personas como el hermano Víctor que mencioné para hacerme entender qué es lo que Dios quería de mí. Y es posible también que en este momento Dios está usando personas en tu vida para hacerte entender lo que Dios espera de ti. Puede ser que también, así como yo, por 2 meses estuve luchando para no reconciliarme con el Señor, para no entregarme a su voluntad. Puede ser también que estés luchando. Pero a través de este mensaje te quiero decir que no hay nada mejor, no hay nada más digno, no hay privilegio más alto, no hay nada más especial que entregar nuestras vidas al servicio de Dios. Si Dios te está guiando en esa manera y quiere no tu servicio parcial, sino tu servicio completo, adelante, adelante, no lo dudes. Acepta esa invitación generosa de parte de Dios. Sí es verdad que Dios quiere usar en diferentes maneras a las personas, pero si está poniendo en ti el deseo de entregar toda tu vida al ministerio de la palabra, al ministerio de la predicación, adelante, no dudes. Dios es quien produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Adelante y que Dios te bendiga. Recuerda siempre esta verdad que dijo el Señor Jesús. La mies es mucha, los obreros son pocos. Así que Dios te bendiga y da ese paso de servir a Dios con todo tu ser. Gracias.